Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Conversamos con el doctor Joel Horta. Estábamos hablando del tema de la necesidad de los diálogos. Y yo le decía, bueno, ante esta falta de incomprensión, de comprensión del otro, de entendimiento, de reconocerlo sobre todo, dadas las circunstancias actuales, ¿cómo podríamos regresar a ese camino de diálogo? Le preguntaba, la intermediación de Colombia y de Brasil, pues al parecer no daba los resultados esperados y decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, esperemos quién resulta también ganador en las elecciones de Estados Unidos para ver cómo con ese nuevo gobierno retomamos esta mesa de negociaciones y de diálogos. Sí, tuvimos en principio tres buenos oficiantes, uno el presidente Lula, el otro el presidente Petro y el presidente AMLO. Ya López Obrador no es presidente, Petro está en un problema interno también importante, después de la posición del presidente Lula al vetar el ingreso de Venezuela a los BRICS. Pareciera complicado esos interlocutores internacionales. Evidentemente que las elecciones de los Estados Unidos también van a ser un detonante de lo que pueda suceder. Yo estoy convencido que el presidente de los Estados Unidos y el jefe del Departamento de Estado es Benjamin Franklin, que es la cara que está en los billetes de $100. El pragmatismo de la política internacional de los Estados Unidos de América ha quedado escrita históricamente. O sea, que gane quien gane, el gobierno de Washington se reunirá con Venezuela. Yo estoy convencido que Washington estará en la necesidad de buscar resolver los conflictos que tiene con Venezuela. Cuando yo escucho los discursos del antiimperialismo, del gobierno, para mí es la política de micrófono, que sería conveniente bajarle un tanto el volumen, pero a final de cuentas la realidad de la crisis energética que existe en el mundo hace imperativo que los Estados Unidos de América bajen la posición de sanciones y de conflictos, no solo con Venezuela, porque hemos observado cómo esa política sancionatoria a quien más daño le ha hecho es a la propia economía estadounidense. Bueno, y estaban los BRICS, Rusia sancionado, la presencia de Irán, otro país sancionado, reunidos en una gran cumbre, el acercamiento de Rusia con China, dos potencias pues que se han acercado como nunca en otros tiempos, y se habla del declive, la India, se habla del declive de Occidente y de que estamos en la presencia de un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial existe, ya no es una sola potencia la policía del mundo. Estamos en una globalización donde se habla de un mundo pluripolar, multipolar, con la solidez de economías crecientes, de países industrializados, de países que además tienen una posibilidad de consumo brutal, porque la India, la China, Rusia, no solo territorialmente, sino poblacionalmente, las hace potencias, pero además tienen industrias. ¿Cómo es que Rusia no va a ser una potente fuerza energética si es la que dota de gas a prácticamente toda Europa y Euroasia? Entonces, lo mismo ocurre con la industria de la India, lo mismo ocurre con la China, es la segunda economía del mundo al día de hoy. Entonces los Estados Unidos de América van a seguir cercándose, van a seguir enconchándose en lo que fueron todos los imperios que han existido en la humanidad han entrado en declive
y entran en declive por sus propios errores. Así ocurrió con el Imperio Otomano, así ocurrió con el Imperio Romano, así ocurrió con el propio Imperio Chino, así ocurrió con todas esas grandísimas potencias. Porque era imposible, por ejemplo, que nosotros venciéramos al Imperio Español, que era el imperio más potente de su momento. Y sin embargo lo hicimos, producto de que de los propios errores del Imperio Español y por supuesto de la voluntad de estos pueblos de liberarnos. Sí. Pero cuando observamos la historia, nos damos cuenta que el punto de fractura para nosotros liberarnos del Imperio Español fue un tema económico. Fue un tema económico, porque había un cerco de la corona española a los productores criollos, que dijeron, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí nos trajo el río. Y se produce la ruptura, y ahí comienza la historia. Entonces, los Estados Unidos de América, si no entienden que América Latina tiene que ser su socio más potente porque somos sus vecinos, seguirán teniendo graves problemas de migración, seguirán teniendo grandes problemas con la presencia de actores que insurgen en su propia política interna, porque hay cerca de 30 millones de mexicanos que hoy votan en los Estados Unidos. Y ese es un punto álgido en la campaña, el tema de los migrantes, la migración, qué van a hacer Por con los supuesto, migrantes. porque esas minorías... Y Harris y Trump han presentado sus visiones. Claro, porque esas minorías, bueno, tenemos a una mujer, Opuesta. a una mujer con unas características fenotípicas que efectivamente la acercan más a todos los sectores de la migración ante Trump, que es el catire Trump, pues. Entonces, es una marca contra la maquinaria demócrata. Eso Claro, va a y que estar también muy... ha sido pues muy determinante con aquellos que se encuentran en un estatus ilegal, la devolución de migrantes, sobre todo también ha hablado del tema de los migrantes venezolanos a los que ha calificado de la mayoría de delincuentes, Cosa que es el absolutamente Tren de Aragua, incierta. etcétera. Bueno, todo esto lo ¿Por seguiremos qué no, hablando. ¿Por qué no se refieren a la cantidad de médicos venezolanos, ingenieros, Que también arquitectos, están allá. que están allá y están haciendo país allí? Así es. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos, no se aparten. Segmento final.